Saludos desde Chipiona. Vamos a por este Barriada a la Playa. La Espiguera Féminas, que es un buen partido que tenemos en una mañana muy completa, desde luego que sí, de fútbol playa femenino. En el saque inicial o el sorteo para el saque de campo, saque inicial, el choque que les vamos a contar a través de los canales de la Real Federación Española de Fútbol, que pertenece a este campeonato de España de fútbol playa infantil femenino. Arrancamos el grupo A, 11 de la mañana, con la Espiguera y con Barriada a la Playa, el conjunto gaditano, en la mañana del día de hoy. Las protagonistas por parte de Barriada y en pantalla con Marta, con Alejandra Bernal, con Ana Estudillo, con Martina Martínez, con Kennedy Grace, Isabel Murga, con Coral García, con Jessica Gómez, con Adriana Pérez, con Edurne, con Diana Díaz, con Celia Rivera. Y por parte del conjunto de la Espiguera, el conjunto en el saque. Ahora por parte de Barriada a la Playa, va a salir por la cinta de rosa y negro, viste la Espiguera, con África Linares, con Arantxa Aznar, con Vega, con Ainhoa Jurado, con Nabil Abdelkader, con Zaira Solís, con Martina Estevez, Naila Mohamed, con Selma Hossin, con Zoira Corre, el equipo de Arantxa Tellechea, tocando esa pelota muy arriba, precisamente la Espiguera, ese balón al que no va a llegar absolutamente nadie, consumiendo los primeros minutos de este, primeros segundos de este primer choque en categoría infantil. Desde Chiclana, un buen partido, desde luego que sí, en una mañana completísima de fútbol playa femenino en las arenas de esta playa del Cruz del Mar. En un fin de semana evidentemente muy cargado, también un verano muy cargado de muchísimo fútbol playa. El toque arriba para las gaditanas, intentando cazar ese balón a través del costado derecho. En cualquier caso, la pelota que va a ser en esa posición para que la juegue Coral García. El lanzamiento ahí que se estrella en una futbolista de la Espiguera. Creo que va a quedar atrás intentando la presión muy arriba. Va a llegar directamente a la guardameta. Ese balón que va a salir ahí desviado. Con el 0-0 en el marcador. Creo que va a quedar arriba, intentando ahí rehacerse con ese balón de Vega Mohamed. La pelota que va a ser para Barriada a la Playa. A través de el costado en el ecuador de los dos terrenos de juego. Dando la pelota desde lejos. Intentando ganar de nuevo ese balón. El toque ya desde muy atrás para sacar el esférico. El costado de Barriada. El equipo de Barriada. Recuperación por parte de la Espiguera. Intentando llegar ahí. A sacar la zaga. Y el toque de Rosado, que va a abrir muy arriba de nuevo para Vega. Intentando cazar área. Se va a marchar. Con piernas zurdas el primer tanto del partido para la Espiguera. Con el 0-1 en el marcador y con Vega Mohamed firmando ese primer tanto, que es un golazo, hay que decirlo, ahí marchándose. La duda de llegar a la última opción, pero con pierna izquierda, Vega que marca el primero para la Espiguera. Por tanto, el 0-1 en el marcador, así es como comienza este grupo A. La jornada 1 con
Barriada la Playa con la Espiguera y con los Alcázares Fútbol Playa también en este grupo, los partidos en Chipiona. Y el conjunto melillense por delante en el marcador. Sacando la pelota ahí, Barriada la Playa, sacando la pelota desde muy atrás. Al menos intentándolo ese balón largo a la salida de África. Intentaba buscar ese balón muy arriba. Toca de nuevo el equipo que está por delante del marcador. Toque que va a quedar muy atrás. El choque arriba con la futbolista Celia Rivera. Y el toque en la recepción intentaba Coral García. En cualquier caso, la persecución ahí de Edurne Pérez no pudo evitar el córner. Sacará de nuevo el equipo que está por delante en el marcador. La Espiguera a través del costado izquierdo. Para poner esa pelota que llega ahí. ¡Gol! Se vio claro para que llegara Zaira Solís y firmar el segundo en este inicio de partido para la Espiguera. Con el 2-0, el 0-2. Y con la necesidad de reaccionar para Barriada la Playa. El agujero atrás en la línea defensiva del conjunto de Barriada la Playa. No hemos llegado todavía al ecuador de este primer tramo del partido, del primer tercio del choque. Y ya tenemos el 0-2 para la Espiguera. El equipo de Arantxa Tegiechea con Walid Bunub y con Manuel Francisco Jurado también acompañando a este equipo que está dejando una gran participación en el inicio de choque, en el inicio de grupo, en su debut en el campeonato con el 0-2. Esa pelota para Barriada la Playa con Claudia García intentando ahí reponerse. Sin embargo, el Lefreco que va a quedar muy atrás, lo va a defender Edurne. Y va a llegar la guardameta para defender ese balón. Dando a sacar la pelota ahí. Y el Lefreco que va a quedar para la Espiguera. Alejandra Bernal es la dorsal número 7 del conjunto de Barriada la Playa. Ahí la tienen. Intentando defender esa acción, recuperando a Alejandra Bernal. A través del costado. En cualquier caso, la pelota que se va a marchar por la línea lateral. Superando la cinta en el ecuador de este primer tercio de partido. Bueno, la Espiguera por delante, con solvencia, 0-2 en el marcador. Jugando África Linares, ese balón. Ya con Vega desde lejos, con pierna zurda. Y está el lanzamiento que se estrella en una futbolista en defensa del conjunto de Barriada la Playa. Tocando esa pelota muy atrás de nuevo para que atrape a África. El toque arriba, buscando el tercero. En cualquier caso, el toque por parte del conjunto que viste de rosado de Naila Mohamed, que termina marchándose por la línea de fondo. Bueno, ese balón, Barriada la Playa arriba, aunque con más imprecisiones que otra cosa. El toque desde atrás. Va a ser en acción defensiva para Barriada la Playa, en ataque para el conjunto de la Espiguera. Y con el lanzamiento directo del que se va a encargar Arantxa Aznar. La dorsal número 6 de el conjunto de Arantxa Tegiechea.
está Arantxa preparándose para ese lanzamiento. Buscando a la Espiguera el tercero. De momento 2-0 ventaja para el equipo melillense. Disparo que va. Con pierna derecha. Atrapa la guardameta. Y el toque muy arriba para Barriada la Playa. Intentando llegar acumulando futbolistas en la zona más ofensiva. El toque de las gaditanas. Que va a quedar ahí en el ecuador de los dos terrenos de juego. Ese balón que va a quedar directamente para la guardameta. Tocando arriba, intentando llegar a ese balón. El toque por parte de África. Jugando esa pelota de cabeza. Bajando el esférico. Llegando el conjunto que viste rosado. El cuadro de la Espiguera. El balón arriba. No sé si tocó. Marta. En cualquier caso, la pelota que se terminó marchando fuera. Y es pelota para Barriada. Tocando el esférico muy arriba. Intentando llegar. Ahí está la opción que ha tenido Jessica Gómez para recortar distancias y que ha atrapado a la guardameta de la Espiguera. Ha estado a punto el conjunto gaditano de recortar distancias. La Espiguera intentándolo ahí. Este balón que se termina marchando. El intento a través del costado izquierdo por parte del conjunto que viste de rosado. En esta mañana de domingo, en las playas de Chipiona, con el mejor fútbol playa infantil, en este caso, a nivel nacional, con la victoria 0-2 de la Espiguera ante Barriada la Playa. ¡0-2! Tocando la pelota ahí el conjunto gaditano, intentando prolongar, llegando muy arriba, en cualquier caso, gol. En cualquier caso, a pesar del intento de sacar esa pelota desde muy atrás por parte de la Espiguera, Coral García, que se estiró tras esta acción de Jessica Gómez, ahí lo tienen, el balón con pierna derecha, rebotado, se lanzó al suelo, África no llegó a esa pelota, estamos 1-2, el partido que se anima a falta de 3,5 para llegar al final de este primer tercio de choque. Estamos 1-2 en el marcador. Va a poner la pelota en juego la Espiguera, ganando también el partido. Con pierna zurda y está el lanzamiento y el tanto, la respuesta del conjunto de rosado con Zaina Solís, que vuelve a firmar con pierna izquierda y lo tienen desde lejos. La barrera que se abrió, tampoco bajo palos pudieron sacar ese esférico. Estamos 1-3 en el marcador. Tres minutos para el final del primer tercio. La respuesta ahora de Barriada la Playa, que encontró el camino de ese primer tanto, pero también encontró la reacción de la Espiguera. Más contundente en el partido, se pide calma desde el banquillo. Lo que a través de la banda derecha para Zaira Solís, protagonista del partido, el intento de Espiguera de enviar ese balón muy arriba. No salió por la línea lateral, por la cinta, tocando el esférico el cuadro rosado, manteniendo la posesión el equipo de Arantxa Tellechea. Tocando de nuevo muy atrás, enviando la pelota a través del costado de la Espiguera. Con Zaira intentando cargar la zurda, tocando la pelota a través del costado, el izquierdo, devolviendo para Zaira. El cuadro de Melilla ahí. Ese balón arriba con pierna izquierda se va a marchar por la línea de fondo. Y va a jugar el esférico desde muy atrás. Con el 1-3 para completar este primer tercio de choque. El balón que va a ser para el cuadro rosado y va a ser en forma de lanzamiento directo.
después del saque de puerta de la guardameta de Barriada la Playa. El lanzamiento directo que va a ser de nuevo para Zaira Solís, la capitana de la Espiguera, con las cosas claras en este inicio de partido. Ganando el equipo melillense. Con pierna zurda, Zaira para poner tierra de por medio. El lanzamiento que se cuela y que es el cuarto de la Espiguera. Zaira Solís. Partido de récord con los tantos en este primer tercio de choque. Se coló por debajo de Marta. A falta de 2 minutos para el final del primer tercio de partido, estamos 1-4. El Espiguera de Melilla al Barriada la Playa del puerto de Santa María. En este primer a poner el balón en juego Barriada la Playa. El lanzamiento ahí lejano, con el intento también para el conjunto gaditano. Aparte del Espiguera y del Barriada la Playa que están aquí. Tocando esa pelota muy arriba, intentando ganar ese balón. La salida arriba, el lanzamiento por parte de la dorsal número 8 de Barriada la Playa. Intentó Isabel Murga también con Goral García como protagonista. La presión arriba, ya lo ven, del equipo del puerto de Santa María. Sacando el esférico desde muy atrás. La Espiguera intentando prolongar ese balón. El toque ya desde lejos, con pierna derecha para intentar ganar esa pelota. Toque a través del costado. El intento de nuevo para Zaira, protagonista sin duda del partido de este primer tercio de choque con pierna izquierda. El lanzamiento que se marcha esta vez desviado a la izquierda de la meta del conjunto gaditano. 1-4. Sacando la pelota desde muy atrás. Y la pelota que va a quedar para África. Enviando la pelota muy arriba. En los últimos 60 segundos de choque. En el primero de los tercios. El toque ahí que va a quedar para el conjunto rosado. Sacando la pelota desde atrás. Ese esférico que va a intentar robarlo y lo consigue Barriada la Playa. Abriendo la pelota a través de el costado. Pues la pelea muy arriba por parte de Celia Rivera. Esa pelota ahí, cuidado la indecisión. Celia Rivera precisamente con pierna derecha. El balón que se va a marchar al lateral de la red. La presión arriba en los últimos 30 segundos de partido por parte de la dorsal número 14 de Barriada la Playa. Y la pelota que va a ser, ahí está en una gran acción defensiva para Edurne. Sacando el esférico desde muy atrás. No supera la cinta esa pelota, sin embargo va a llegar a los dominios de África. El toque en los últimos segundos de partido. África enviando arriba ese balón. Con cierta premura el esférico que va a salir por la línea de fondo. Llegamos al final del primer tercio. Gana la Espiguera, lo hace 1-4 a Barriada la Playa. Un descanso y volvemos. Gana el Espiguera. Melillense por 4-1 al Barriada la Playa del puerto de Santa María.
Volvemos al juego desde Chipiona. Le está ganando la Espiguera Féminas claramente a Barriada la Playa por 1-4 en este primer partido del Grupo A en categoría infantil, con mucha gente en la grada en esta mañana de domingo, con mucha playa, como ven, con mucho sol, como se refleja en la arena de las playas de Chipiona, y con la Espiguera ganando el partido con solvencia en este grupo que tiene en este partido su primera jornada y que también comparten con los Alcázares murciano, tanto las gaditanas como la Espiguera, que intentaba alcanzar esa primera opción arriba. Van a ver ese balón que va a quedar muy atrás para los dominios de la guardameta de Barriada la Playa. El toque ahí en el ecuador de los dos terrenos de juego, jugando a Barriada la Playa. Ese balón bueno, el movimiento por parte de la dorsal número 9 del conjunto del Puerto de Santa María, Coral García. Ganó la pelota ya desde muy atrás. Ese balón que le va a corresponder de nuevo a Coral García. Tocando esa pelota, intentando ahí ganar ese balón. Y el toque que va a quedar a través del costado izquierdo para que lo juegue Edurne Pérez. La dorsal número 12. Defendida ahí con las zagueras de la Espiguera, poniendo ese balón cruzado. Se pasea por delante de la meta del conjunto de Rosado. En cualquier caso, el balón que sale por la línea lateral con el 1-4 y con un conjunto contundente, el de la Espiguera, para arrancar el choque. Va a ganar el esférico ahí en el costado. Toque de Barriada la Playa para ganar ese balón muy arriba. El balón que se va a quitar de encima la zaga. El toque de nuevo. Ahí está la dorsal número 14, Celia Rivera. Siempre intensa en posiciones ofensivas, intentando el Puerto de Santa María. Ese disparo finalmente se va a quedar con él. África, lo intentó Coral. Ahora en labores defensivas. La dorsal número 9 del conjunto del Puerto de Santa María, tocando esa pelota, intentando abrir a través del carril central. El toque de Coral García, de nuevo intentando llevar a las suyas a la zona más ofensiva. Se nota el cansancio en este tramo de partido. El balón que se va a marchar a la derecha de la meta del conjunto de la Espiguera. Lo intentó ahí de nuevo Celia Rivera, que ha tenido además una de las opciones del partido. Ese balón muy arriba. Para que lo toque el cuadro de Rosado de nuevo. En estos 3 primeros minutos sin llegadas destacadas. El equipo de la Espiguera, que está ganando el partido 1-4 en el marcador. El toque arriba, el intento de cabeza para ganar esa pelota. La aparición a través del costado izquierdo. Toque ya en el costado. De nuevo ahí. Esa pelota que va a ser para que la saque Edurne a través de la banda zurda, intentando la progresión a través de el carril izquierdo. El lanzamiento que se va a estrellar en el lateral de la red. Ahí está la capitana de este Barriada la Playa en su categoría infantil, que está perdiendo el partido 1-4 y que tiene todavía prácticamente 20 minutos para meterse en el partido. La Espiguera en cualquier caso dejando buenas sensaciones. El toque arriba ahora en labores ofensivas por parte de Vega, protagonista también del partido. Quiere más la Espiguera, el balón que va a quedar en las manos de Diana Díaz, que es la guardameta en este tramo del partido por parte de Barriada la Playa.
Toque a través de Coral en el costado derecho, protagonista en el ataque siempre. El punterazo ahí para intentar ganar muy arriba. La pelota desde atrás para que África intente ganar ese balón. El toque ahí, que finalmente dice el colegiado que va a ser en forma de falta y le va a dar el balón. Al conjunto de Barriada La Playa. Prepara Jessica Gómez para el golpeo. Dorsal número 10. Para tocar esa pelota buscando el Ecuador del partido. El Ecuador de este segundo tercio de choque con el 1-4. Ahí está la guardameta de la Espiguera. A intentar recortar distancias el equipo gaditano. Ahí va el lanzamiento arriba. Se marcha por encima de la meta de África. Ese balón que se fue muy arriba. El toque para la Espiguera a través del costado. El intento de lanzamiento que se va a marchar. Cuidado que no ha podido ahí Barriada La Playa sacar ese esférico. ¡Gol! El quinto para la Espiguera. Venga, gol aprovechando la falta de contundencia atrás para sacar esa pelota. El toque que se lo quitó de encima Barriada La Playa. Y Vega con la zurda que firma el 1-5. El quinto tanto para el conjunto que viste de rosado y que pone tierra de por medio. A falta de muchísimo partido por delante. 1-5. La Espiguera, lo dicho, dejando muy buenas sensaciones en este partido. Barriada que tiene que reaccionar. Ahora sí que sí, 1. La Espiguera 5. El saque para las gaditanas. Con ese lanzamiento que se estrella en una jugadora de rosado. El toque desde atrás. Ganando ese balón África. En la portería. El intento muy arriba de recoger esa pelota. El servicio para Barriada La Playa. Lo que a través de la banda derecha. Intentando prolongar. El servicio arriba. La defensa. La ultranza por parte de Zoira Escobar. El balón que va a quedar para que Edurne corte, se lo quite de encima y salga por la línea lateral. Balón en juego para la Espiguera de nuevo. Intentando ahí menudo movimiento para el sexto. ¡Qué golazo! Menudo movimiento para el sexto del partido. De nuevo vuelve a ser Vega en el Ecuador de choque. Ecuador de este segundo tercio de partido. El sexto por parte del conjunto de rosado, marchándose de dos contrarias con pierna izquierda, batiendo la portería de Diana Díaz. La Espiguera que se adelanta, y de qué forma en el marcador en este segundo tercio de partido. Ganan las de Arantxa Tellechía 1-6 a Barriada La Playa. El intento y el gol. El intento lejano y el gol para Barriada La Playa. Bueno, es que con toda la fe y con toda la intensidad del mundo. Ahí lo tienen, ese lanzamiento que incluso botó en la arena por parte de Celia Rivera, que se cuela en la portería de África, la meta de la Espiguera. Y supone el 2-6. Justo en el Ecuador de partido, el toque arriba. Lo atrapó Diana. Y el toque ahí que se va a terminar marchando por la cinta lateral. El toque ya desde muy atrás. Para que toque Barriada La Playa. La presión arriba de nuevo de Vega. Sacando a Ana Estudillo. Ese balón arriba buscando de nuevo a Alejandra Bernal. El toque para esta. Llegan las jugadoras del conjunto rosado para defender. El toque a través de banda izquierda. Edurne Pérez tocando la pelota. Se va a marchar de desviada. 5 minutos, algo más, para el final del segundo tercio de partido.
desde Chipiona. Ese balón ahí se va a marchar desviado a la izquierda de la meta de Diana. El intento con pierna izquierda. De nuevo de la dorsal número 7 de Vega. El toque a través del costado. Quiere más Barriada la Playa. El intento ahí de lanzamiento por parte de Alejandra Bernal, que se va a marchar a el descanso, al banquillo. La entrada en el partido por parte de Coral García. Y el toque desde muy atrás. Edurne intentando cazar esa pelota. El servicio ahí. Intentando prolongar ese balón que se va a terminar marchando por el costado. Mano de banquillos a través de banda derecha. Coral para poner de nuevo ese balón. Con pierna diestra. Servicio prácticamente directo. Atrapa. África lo hizo en 2 tiempos. Tocó una compañera en la zaga. Celia de nuevo. Ahí está con toda la fe. Intentando ganar ese balón muy arriba. Los problemas a la hora de sacar el balón. Servicio para las rosadas. Aquí viene la Espiguera. Buscando el 7º. El toque muy arriba. Balón para Celia de nuevo con pierna derecha. Atrapa África. El balón que se le enredó en los pies. Y va a seguir atacando Barriada la Playa a través del costado derecho. Intentando prolongar. El toque para Edurne, pero dice el colegiado que hay que parar. Está tendida una futbolista en el terreno de juego. Y es Aira Solís, la futbolista lastimada a la que van a tener que atender en este tramo de choque. Que al menos tendrá la posesión de balón donde se había quedado. Con el 2-6 en el marcador para la Espiguera en un gran partido. Desde Chipiona. Y el balón que va a ser para Barriada la Playa. La dorsal número 10. Pues para continuar con la posesión, desde donde estaba. Para tocar ese balón para Edurne a través del costado izquierdo. Para el colegiado el ataque anteriormente. Ese balón que sale por línea lateral. En cualquier caso será para la Espiguera. Pelota ahí. Arriba que va a quedar muy atrás. El toque de nuevo para el conjunto que está por delante en el marcador. Recuperación por parte del Barriada la Playa. Va a salir por la línea lateral. Dando ese servicio muy arriba para Barriada la Playa. El intento, la salida de la guardameta de las Espigueras. Con la victoria contundente, 2-6. Con el colegiado del partido amonestando también verbalmente. Al técnico del conjunto que está por delante en el marcador. Bueno, parece que retomamos con normalidad, como no puede ser de otra forma. El balón para Barriada la Playa desde lejos. La Espiguera para la defensa. Barriada la Playa para el lanzamiento con pierna derecha. Ahí está el intento que se va a marchar arriba muy desviado. Afrontando el tramo final de este segundo tercio de choque. El balón a través del costado. Cuidado ahí. La acción defensiva con la parada.
Barrido a la playa intentando llevarse ese balón. La acción peligrosa. Hubo ahí un parón. Y será falta para el cuadro de la Espiguera. Con el 2-6. Último tramo de choque. Hay una tarjeta amarilla y efectivamente es penalti. Es pena máxima para Barriada de la Playa. Y va a ser la dorsal número 10 de Barriada, Jessica Gómez, quien golpea ese balón con pierna derecha para recortar distancias. Un partido que tiene todavía muchísimo por delante. Jessica preparándose para el lanzamiento. Jugadoras detrás de la posición. Jessica para recortar distancias. El balón que entra, que besa las redes y que supone el 3-6 para el conjunto del Puerto de Santa María. Ese balón que termina entrando en la meta. Y veremos cómo la Espiguera es capaz de reaccionar, si es que lo es. Barriada de la Playa con mucho tiempo por delante y con un tercio todavía el que nos queda. El servicio para la Espiguera desde el Ecuador de los dos terrenos de juego. Se nota mucho el cansancio ya en este momento del partido. El lanzamiento ahí, que se va a marchar desviado. Y el toque desde muy atrás para que juegue Barriada de la Playa. La presión arriba por parte de las melillenses. El toque ahí en el costado para Edurne. Edurne que prolonga la pelota. El servicio muy arriba, la presión tremenda por parte de las futbolistas del conjunto rosado. Ese balón que va a acabar directamente en los dominios de la cancerbera. Cuidado la pelota arriba para Celia con toda la fe. Lo dicho siempre, esta jugadora. Esta vez ante África. Y el dominio que va a ser de pelota para la Espiguera desde muy atrás. Cuidado Celia de nuevo en la presión arriba intensa. A falta de 1 minuto y medio para llegar al final del segundo tercio de choque. El esfreco que lo va a levantar África arriba. Divisoria, la pugna y con el partido roto en este último minuto del segundo tercio de choque. Celia para llevarse esa pelota. Prolongando con pierna derecha la caída al suelo. El toque desde muy atrás, cediendo para que juegue África. Ese balón muy arriba. Directamente a través del costado izquierdo, intentando prolongar esa pelota. Edurne para sacar el balón desde muy atrás, superando la cinta a través del costado. Banda de banquillos. Y la pelota ahí. Que va a jugar Zaira. El lanzamiento lejano que se va a terminar colando. Y es el séptimo de la Espiguera para la acción del conjunto rosado. Y para el 3-7 en el marcador en los últimos segundos de este segundo tercio de choque para poner tierra de por medio. La acción repetida con ese balón. La capitana. Y el lanzamiento de Ainhoa Jurado para hacer el séptimo del conjunto melillense. El 3-7 en el marcador en el tramo final del partido. Recuperación de nuevo por parte del cuadro rosado. Tocando esa pelota muy arriba. Recuperación por parte de Barriada de la Playa. Intentando sacar ese balón desde muy atrás. Una recuperación más para el conjunto que está por delante del marcador.
intentando sacar esa pelota a la pugna. Llegamos al final del segundo tercio de choque. Está ganando y con mucha solvencia. Además, la Espiguera con las cosas muy claras, con contundencia. El conjunto de Arantxa Tellechea, Barriada la Playa 3, la Espiguera 7. Es el torneo ya infantil en este grupo A que estamos arrancando con el debut. Los dos equipos y de momento con la victoria 3-7 de la Espiguera ante Barriada la Playa en este Campeonato de España de Fútbol Playa Infantil Femenino. Ya volvemos. Volvemos al juego desde Chipiona. Es el último tercio de este gran partido, el que nos están dejando Barriada la Playa y la Espiguera. Contundente el conjunto melillense, que estaría ganando con solvencia este choque, con mucha sombra, con mucho sol y con mucha playa y con mucho fútbol. En esta mañana de domingo, arrancando también el Campeonato de España de Fútbol Playa Infantil en categoría femenina, con ese primer balón que se va a terminar marchando y con la Espiguera ganando en este grupo A ante Barriada la Playa por 3-7, todavía con este último tercio prácticamente al completo todavía por delante para disfrutar ese balón ajustadísimo que se termina marchando ahí. La jugadora peligrosa del conjunto Edurne, que casi manda. Con Edurne, también protagonista del partido. Vuelve a recuperarlo Edurne, ahí lo tiene. Pero pasa su compañera, pero. Barriada la Playa, de nuevo intentando prolongar arriba. El balón que va a quedar desde lejos para Barriada, intentando ahí tocar esa pelota. El lanzamiento que se va a terminar marchando, que va a sacar la Espiguera desde muy atrás.
Este grupo que tendrá también el debut de los Alcázares esta tarde aquí en Chipiona, en esta misma instalación. Es el grupo A, la segunda jornada, precisamente ante la Espiguera, 7 de la tarde, aquí en Chipiona. Ese choque entre las melillenses, que están ganando este partido y van camino de conseguir la primera victoria de grupo ante los Alcázares. Mañana el conjunto murciano, la opción ahora de Barriada de la Playa, se enfrentará precisamente al conjunto del Puerto de Santa María. Una opción tremenda para Barriada de la Playa, con ese balón arriba. De nuevo Edurne para la pérdida, el balón ahí. Reclamaba a mano la futbolista. El toque ya. Tocando la Espiguera. Jugando ese esférico muy arriba, lanzamiento. Bueno, pues el tanto, el octavo. El octavo para la Espiguera. Esa celebración a cámara por parte del conjunto de Melilla. El balón arriba con Vega de nuevo como protagonista. Marchándose, haciendo daño en la zaga. Saliendo a través del costado y con pierna izquierda, batiendo por octava vez la portería del conjunto del Puerto de Santa María. Así es como comienzas la carta de presentación en este último tercio de partido aquí en Chipiona. Para el conjunto que viste de rosado y que está dejando una imagen verdaderamente interesante en su debut en el campeonato, con este 3-8 ante Barriada de la Playa, que va a jugar desde la divisoria ese balón. Ese pelotazo arriba que se va a terminar perdiendo. Mejor dicho, que va a ganar África. Tocando esa pelota. De nuevo para la Espiguera, que quiere más. Intentando hacer daño en ese balón. El toque de nuevo para el conjunto que viste de rosado. Ganando esa pelota, intentando levantarla. Ahí está el toque de Chilena. Acción acrobática que va a llegar de nuevo a los dominios a las manos de la guardameta. Tocando ese balón muy arriba, la salida de África para atrapar esa pelota. El toque ya desde lejos, intentando ganar ese balón. La pugna arriba para el cuadro de la Espiguera. La zaga que se quita ese balón de encima. Y el servicio que va a ser ya para la dorsal número 11 del conjunto de la Espiguera, que intenta ahí el lanzamiento. El balón que lo va a defender ahora precisamente Zaira Solís. Ante la cometida de Celia. Zaira que recupera ese balón en el esfuerzo físico de este minuto 28 de partido. Ese balón que se marcha por poco fuera. A la derecha de la portería de Barriada de la Playa. Con el 3-8 en el marcador, el toque muy arriba, la pelota que va a ser para África de nuevo. A jugar de nuevo el conjunto de la Espiguera a través del costado, el servicio muy arriba, que va a atrapar la guardameta de Barriada. El toque arriba, intentando ahí sobre la arena de Chipiona. El balón arriba, intentando ganar ese balón. El toque muy arriba para que salga la guardameta y se haga de nuevo con esa pelota. El corte buenísimo, que sale por la línea lateral. El toque arriba. El servicio desde muy atrás. Intentando ganar ese balón. Toque a través del costado. La prolongación ahí en ese sentido desde muy atrás. Con Edurne ganando la pelota en el ecuador de los dos terrenos de juego a través de la banda derecha. La Espiguera recuperando ahí ese balón a través de nuevo del costado, intentando prolongar. El balón muy arriba que va a llegar ahí a los dominios de quién, de el cuadro gaditano.
Tocando la pelota, recuperación por parte de Vega, con pierna izquierda, poniendo la pelota muy arriba, intentando el lanzamiento, va a salir por la línea de fondo. No llegó la futbolista y la pelota de nuevo que le va a corresponder al cuadro de Barriada la Playa, tocando la pelota, intentando ganar la Espiguera ese balón. La caída al suelo y el toque a través de banda derecha, la prolongación de Edurne, intentando ganar esa pelota para Barriada, queda ahí esa esférico, esa redonda, pero pudo completar el cuadro gaditano con pierna derecha, el lanzamiento de nuevo por parte de Jessica Gómez, que se termina marchando desviado. Aquí viene la capitana de la Espiguera, cansadísima, que se marchaba al banquillo. El toque a través del carril derecho, poniendo esa pelota al servicio muy arriba, el intento de tocar esa pelota justo en el otro costado, banda de banquillos, levantando la pelota, intentándolo el cuadro del Puerto de Santa María, esa pelota por parte de Jessica Gómez, que se marcha a la derecha de la meta de África. El toque, poniendo ese balón ahí de la Espiguera, intentando ganar esa pelota. La opción buenísima ahora, de nuevo para recortar distancias para Jessica. En cualquier balón, en cualquier caso, ese balón que se entretuvo. Y va a ser Jessica de nuevo quien intente ganar el balón a través del costado. El cansancio, lo dicho, que se nota tocando la pelota muy atrás. Quedan 4 minutos y medio para llegar al final de el último tercio de partido, con la victoria clara por parte de la Espiguera, con los cambios que van a venir en el conjunto de Rosado, que está por delante en el marcador, con la entrada en el partido por parte de Soira. Y en imagen Arantxa Aznar para poner esa pelota en juego. Entrada también al partido por parte de Martina Esteves. Y el saque en el Ecuador de los dos terrenos de juego, que va a ser para el conjunto que viste de Rosado. El Espiguera de Melilla al Barriada la Playa del Puerto de Santa María en este partido del grupo B infantil. Se retrasa el saque. El ok del colegiado. Y el balón en juego. Toque a través de la banda derecha. Intentando ganar ese balón. La caída al suelo. Levantándose prácticamente sobre la cinta. La defensa de Edurne, fantástica. Y el balón que sale por línea lateral. Este es el primer partido del Campeonato de España de Fútbol Playa Infantil. En el grupo A tenemos la jornada 1. Estaba programada para esta hora. Se retrasa hasta el final de este partido. El choque, cuidado, la pelota arriba para Barriada la Playa. El intento, bueno, pues el tanto de Celia, que es el cuarto para Barriada la Playa. 4-8. A falta de algo menos de 4 minutos para llegar al final. El error en el saque de balón. Celia, que la caza, que con toda la fe se marcha, se plantea delante de la portera por bajo. Bate África y firma el cuarto para Barriada la Playa. Ante los 8 de la Espiguera, que tendrá que sacar ahora desde el Ecuador de los dos terrenos de juego. Ya que en esta misma instalación y después de este partido, el programado para las 12 de la mañana, que son ya, entre Asaco, Motril y Guadalcacín, los equipos infantiles de este Campeonato de España de Fútbol Playa femenino, que han jugado tanto Guadalcacín como Motril. En juveniles, ambos han perdido en la mañana de este domingo. El toque a través de la banda izquierda. Últimos 3 minutos de partido. El toque ahí, el intento de ese lanzamiento que se quedó precisamente. No es un intento, el toque para la Espiguera, que se va a terminar colando, este sí. Y que no se queda en intento, ni mucho menos. El saludo a la cámara. El tanto de Soria corre.
Y es el 4-9 para la Espiguera, el conjunto melillense. Ahí tiene la salida de balón ya muy forzada por parte de la guardameta Edurne, persiguiendo a la futbolista de la Espiguera. El lanzamiento de Zoira, que marca a falta de 3 minutos exactamente para llegar al final del partido, al final de estos últimos 12 de este último tercio de choque, el 4-9, en un partido con muchísimos goles y en el que evidentemente se nota ya el cansancio bajo el sol de Chipiona, tocando la pelota ahí, recuperación por parte de la línea defensiva. Ese balón que va a llegar muy arriba, intenta a través de la dorsal número 14, de nuevo ahí está, intentando con pierna derecha cruzar esa pelota. El balón de Celia, que se marcha desviado. Jugar la pelota. De nuevo barriada a la playa. Celia dándose la vuelta, llevándoselo el esférico con pierna derecha. Bueno, pues qué golazo acaba de marcar Celia Rivera Simeón para firmar el quinto. Y es un partido tremendo de esta futbolista que lo está intentando desde el primer minuto de juego, con el cansancio, con todo lo que ello supone ya a estas horas de la mañana, a estas alturas de partido. Después de 33 minutos de juego, cómo se marcha Celia Rivera, que levantaba los brazos en la celebración del gol, que se abrazaba a Edurne y que firmaba el quinto de barriada a la playa, dejando un gol de verdadero mérito, el quinto para el conjunto del Puerto de Santa María, que va a jugar esa pelota de nuevo desde atrás tras el saque de la Espiguera. Coral intentando quitarse ese balón, enviarlo muy arriba, recortando distancias con el 5-9, el balón para África. Edurne llegando hasta arriba para la presión. El toque de Coral de nuevo, lo va a bajar. Ahí el intento de lanzamiento y va a atrapar la guardameta. Minuto 50 para el final. Está Edurne tendido en el terreno de juego. Con el 5-9 en el marcador. Con el balón que lo va a jugar desde muy atrás el cuadro de la Espiguera. Edurne que se retiró. Y el toque que va a quedar muy arriba en los últimos 2 minutos de partido. Celia de nuevo, también con la presión arriba de Isabel Murga. Y Celia que se va a llevar esa pelota. Ahí está la dorsal número 14, barriada a la playa, que va a continuar con el balón, que va a caer al suelo. Va a reclamar penalti, que no se lo van a conceder. Y va a intentar la Espiguera estirarse. El toque ya es de muy atrás, para que lo juegue de nuevo a través de la banda derecha Celia. El balón que sale por línea lateral. Y la pelota que la va a jugar desde muy atrás. De nuevo el conjunto de Barriada a la Playa. Aquí va el balón por parte de Coral García, intentando buscar área, se va a marchar, va a encarar a la portera con pierna derecha. Ese balón que se va a quedar, va a llegar Coral para el sexto con toda la fe del mundo. Ya en el último minuto del partido es el sexto de Barriada a la Playa. Lo está dejando todo, ¿eh? El cuadro del Puerto de Santa María también con Coral. La acción repetida es tremenda, marchándose la futbolista, enviando ese balón por debajo de los pies de la posición de África y llegando bajo el larguero. Es el segundo tanto de Coral para el 6-9. Y para un Barriada a la Playa que tiene todo el mérito del mundo, después de un partido en el que ha estado el equipo gaditano en todo momento por detrás en el marcador, a alcanzar la cifra de 6 goles y a dejar, además dejando unas buenas sensaciones en este tramo final del partido, que a través de las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol, en el YouTube, con todos los partidos, por supuesto, están jugando los chicos también a esta hora. El toque arriba de la Espiguera, la parada tremenda.
La parada tremenda de Diana Díaz. El toque arriba de nuevo. Quiere más Barriada la Playa. Quiere más Jessica Gómez. Últimos 10 segundos de partido. El balón para Coral con pierna derecha. La parada tremenda de África. Y es el resumen perfecto a un partido sensacional que nos han brindado con la victoria finalmente de la Espiguera, contundente, superior, sobre todo de inicio. Hemos acabado 1-4. El primer tercio de choque, la primera victoria en este grupo A es para el conjunto de Melilla. El partido tremendo que nos deja ese abultado resultado con una acción final, lo dicho, que resume absolutamente todo. Enhorabuena para ambas. Tenemos mucho más fútbol playa desde Chipiona en la mañana del día de hoy, con más partidos en las redes sociales, en el YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Desde Chipiona, con este partido entre Barriada la Playa y la Espiguera, 6-9 ganaron las melillenses.